Muy buenos días. Este es Home Restoration Ministries para saludarles, bendecirles. Jesús Moreno, su servidor. ¿Cómo están todos? Me da gusto verlos. Pues estamos en primavera, se supone, ¿no? Estamos en primavera y hay días muy bonitos ahorita por delante. Véanlos así todos. Vean que la primavera está en sus vidas y tienen que echarle muchas ganas para salir adelante. Bueno, yo quiero continuar con los dones del Espíritu Santo. Voy a terminar y vamos a empezar un nuevo estudio de una diferente cosa. Estamos ahorita viendo cómo lo vamos a hacer, pero va a ser algo diferente que todo esto. Y pues yo quiero estarles hablando ahorita de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora les voy a hablar del don de hacer milagros, que son de los dones de poder. Pero antes quiero orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos ministres, que no sea el hombre, Padre. Guíanos por lo que tú quieres hacer con nosotros. Capacítanos, Señor, capacítanos, equípanos, Señor, para poder enfrentar al maligno y todas las obras malignas que vienen a este mundo ahorita, antes de la llegada del anticristo y antes de la llegada de Jesucristo. Te pido que en el nombre de Jesús, Padre, nos fortalezcas en el poder de tu fuerza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te estaba diciendo, vamos a ver el don de hacer milagros. Y son de los dones de poder. Acuérdate que son tres los dones de poder, ¿sí? Los dones de sanidades, don de hacer milagros y don de fe. La semana próxima vamos a ver el don de fe. Pero quiero compartirte el don de hacer milagros. Y aquí vienen muchas cosas, ¿no? Ahí en 1 Corintios 12, 10... 1 Corintios 12, 10 dice, a otro el hacer milagros, ¿verdad? Está hablando de que existe el don de milagros. Como dice, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy enseñando, pero ustedes van a recibir, según le pidan a Dios, según sientan en su corazón, van a recibir el don que Dios les quiere dar para ser usados. Amén. Entonces, vamos a ver primero, pues, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza, una suspensión temporal de las leyes físicas, una interrupción del sistema de la naturaleza operando por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, es una intervención de Dios en un asunto normal. Por ejemplo, cómo el Espíritu Santo modifica el curso natural de la naturaleza y rompe el orden natural de las cosas. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, una cosa cae, tiene que caer a tierra por la fuerza de gravedad. Pero un milagro sería que quedara flotando o que saliera para otro lado, que se cambiara el curso de un río, las tormentas que se alejan. Son un montón de cosas que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Y otros ejemplos también de milagros: resucitar muertos, devolver la vista a los ciegos, que tiene que ver también con la sanidad, y a los sordomudos. ¿Por qué es un milagro sordomudo? No es nada más sanarlo del oído para que pueda escuchar, sino que pueda hablar, porque un sordomudo no puede hablar porque no oye, no puede articular palabras. Ha habido muchos milagros de esos. El uso de miembros que están inutilizados, personas paralíticas que vuelven a caminar, multiplicación de comida. El don de milagros restaura y fortalece la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, quiero yo compartirte un poquito de todo esto hoy para que tú
pues agarres fe, ¿me entiendes? Tengas fe en todo esto y que Dios te puede utilizar para milagros. Yo he visto muchos milagros en mi vida, créanme, amados, y es maravilloso esto, ¿no? Entonces, el hacer milagros es un don poderoso a través del cual Dios es glorificado, y los milagros no son producidos por agentes o medios naturales, no es porque las cosas nada más salen porque sí. Todo está movido por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios hace milagros y maravillas a través de hombres y mujeres que le permiten manifestar su poder a través de sus vidas. Y cuando digo permitir, es que tú le permitas al Espíritu Santo que tú creas que pueda usarte Dios para un milagro. El Señor permite que un ser humano, en el poder del Espíritu Santo, de una palabra y el mar se divida, por ejemplo, ¿verdad? Dios creó las aguas, que deja una parte de su omnipotencia y se manifiesta a través de una persona, como en el caso de Moisés con el Mar Rojo, ¿verdad? Dios es obrador de milagros. Y como estamos viendo, los dones de poder es dunamis, entonces dunamis es su poder que se manifiesta a través de un milagro y a través de una persona. Su capacidad no ha menguado. Para aquellos que no creen que los dones que existan en esta época, pues para ver todas las maravillas que están pasando ahorita a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y su poder no ha bajado, es el mismo. Dios es inmutable, no ha cambiado, es el mismo, y sigue manifestando entre vosotros con señales, maravillas y milagros como en los tiempos pasados. Él no ha cambiado. Entonces, primero Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Mira, busca Malaquías 3:6 para que veamos eso. Es muy importante porque Dios sigue haciendo milagros. Malaquías 3:6, que dice: porque yo, el Señor, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él tiene su pensamiento y piense lo mismo desde el principio y hasta el final. Él no cambia. Él no cambia cómo actúa, ¿verdad? Entonces, ahora Dios es omnipotente, ¿verdad? Porque no hay nada imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible, puede ser todas las maravillas. Él es un Dios de maravillas. Y tú tienes que conocer un Dios de maravillas, un Dios de milagros en tu vida, en tu familia, ¿verdad? Quizás les vamos a estar hablando algo de la familia, de la vida familiar y los milagros que puede hacer Dios para cambiar a esa mujer incrédula, ese hombre incrédulo, esos hijos que no creen, a través de milagros, señales y maravillas. Pero es importante que primero recibas todo esto, ¿verdad? Yo le dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ese fue un gran milagro. Mira, ve ahí en Génesis 18, ¿sí? Génesis en el capítulo 18. Es el nacimiento y la promesa de Isaac, ¿verdad? Y dice, desde el 13, entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que le he dado, que he de dar a luz siendo ya vieja? Pues ya estaba viejita, ¿verdad? Entonces ya estaba grande Sara, de edad avanzada. Dicen, pues ¿cómo voy a tener un hijo a mi edad? Pues como ridículo eso, ¿no? Y el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Dios lo ve todo lo ve. Ve nuestra incredulidad también. Y una cosa importante para que tú puedas ser usado en milagros es que tú puedas creer que se puede realizar un milagro. Si tú no lo crees,
no va a pasar nada porque tú mismo lo paras, entonces tú paras el poder de Dios a través de tu vida para que no se realice un milagro. Dios puede hacer un milagro de muchas clases, ahorita te voy a estar comentando de eso. Entonces el profeta Jeremías declaró, oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nada es difícil para ti. Para ti y para mí las cosas son difíciles y muchas veces imposibles, pero para Dios no. Si tú te dejas usar, si tú lo crees que puede haber un milagro en una situación, es una cuestión de fe, va a fluir Dios y va a realizar un milagro. Lo he visto muchas veces, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, ¿verdad? El don de hacer milagros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Te voy a comentar un poquito de la Biblia y luego de las experiencias ahorita en estos tiempos. El don de hacer milagros es el potente poder de Dios fluyendo a través de una persona. Literalmente es un despliegue de poder que va más allá de lo natural para contrarrestar las fuerzas humanas o diabólicas o de la naturaleza, ¿verdad? El don de hacer milagros opera junto con los dones de fe y de sanidades para ejercer autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios y las enfermedades y sobre los espíritus de enfermedad. Los dones de poder son para eso, para destruir las obras del diablo. La palabra lo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y quiera Dios que toda obra del diablo se desaparezca en tu vida, se deshaga en el nombre de Jesús. Hay una obra diabólica en muchas familias y de eso vamos a estar hablando más adelante, si queremos hablar en algo de lo familiar. Y vamos a ver que hay un ataque de Satanás tremendo ahorita en este preciso momento contra la familia, contra el hombre, contra la mujer, contra los hijos, el aborto, relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexuales, lesbianismo. Todo es con afán de destruir la familia que Dios formó. ¿Entiendes? Entonces tenemos que usar el poder de Dios para destruir esas fuerzas infernales que están destruyendo a la humanidad, ¿verdad? Entonces, Dios hace partícipes de su poder creativo con Él, con las personas, con sus hijos, ¿verdad? El que creó el universo a través del don de hacer milagros se manifiesta a través de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Es necesario el cuerpo de Cristo, Dios puede hacer milagros así, nada más, pero Dios quiere utilizar a los hijos de Dios para destruir las obras de las tinieblas y los hijos del diablo, ¿verdad? El hacer milagros en el Antiguo Testamento, hay una gran lista de milagros. De hecho, todo el Antiguo Testamento, si tú lo lees y te enfocas, tú vas a ver que es un montón de milagros, ¿verdad? Te puedo comentar algunos ahorita, vamos a ver. Por ejemplo, Moisés dividió el Mar Rojo. Mira, ve ahí en Éxodo 14. Voy a hablarte hasta donde pueda, ver que me dé tiempo. Éxodo 14. 21 al 22. Desde el 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando salió el pueblo de Israel, salió ya libres de ahí de Egipto, del faraón, llegaron a la orilla del Mar Rojo, y atrás venía el ejército del faraón para matarlos. Pero apareció una nube, y esa nube era el Señor, ¿verdad? Estaba ahí el Señor. Para los israelitas era luz, y la misma nube servía de tinieblas para los egipcios, para que se confundieran. Fíjate qué tremendo está eso, ¿no? Chécalo bien y vas a ver. Ahí dice, y el 18, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. ¿Verdad? O sea que estaban ahí protegiéndolos, el Señor los estaba protegiendo. ¿Verdad?
21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Por qué? A veces pone el Señor situaciones a las que te confronta para que haya un milagro. Donde todo está perdido, donde ya no hay nada que hacer, ya todo se perdió, no hay nada que hacer. Ese es el momento del milagro de Dios. Y es donde tienes que actuar, mujer y hombre que ves este video. Y los puso arrinconados contra el mar y atrás el ejército del enemigo. ¿Qué podían hacer? Iban a ser extinguidos ahí. Pero sin embargo, Moisés se levantó, le dijo al Señor qué tenía que hacer, y el mar se abrió y ellos cruzaron. Y tú dirás, ¿y será cierto eso? Bueno, pues hay muchos datos que han encontrado científicos que abajo de esa parte donde cruzó Israel está lleno de ruedas de carretas y de restos de un montón de cosas que están allá abajo, ahí en el mar. Esa es una prueba real de lo que pasó. Ahí está la prueba, ¿verdad? Por si alguien lo duda, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Le quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. ¡Qué tremendo milagro pasó! ¿Ah? Entonces, Elías y el milagro de la provisión, también lo puedes ver ahí en Primera de Reyes, cómo Dios hace milagros, ¿verdad? Aún para la provisión. No te asustes por lo que venga a la tierra. Dios hace milagros para la provisión. Primera de Reyes 17, 12 al 16. Primera de Reyes 17, 12 al 16. ¿Ya lo tienes? Bueno, estaba la viuda de Sarepta, y ya se iba a morir de hambre ahí, pues ya no tenía para comer. Y entonces pues estaba cociendo un poquito de pan, lo último, para prepararlo para ella y para su hijo, porque se iban a morir de hambre. ¿Quién los iba a ayudar? Nadie. Pero yo, un hombre de Dios, y tú puedes ser un hombre, ese hombre o una mujer de Dios que lleguen para salvar una familia, ¿verdad? Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Ya no había esperanza. Para ese tipo de cosas es un milagro. Para ese tipo de cosas es el don de hacer milagros. Elías dijo, no tengas temor, veas como has dicho, y hazme primero a ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. De ese modo iba a provocar la fe, porque era lo último que les quedaba. ¿Cómo le voy a dar a este cuate de comer si es para mi hijo y para mí ya vamos a morir? Pero ella dijo, ok, yo creo, yo le voy a dar un pedacito, lo voy a compartir. Y Dios vio la acción de su corazón de ella y la bendijo. Es muy importante lo que tú hagas, tus acciones, es muy importante. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Fíjate, se empezó a multiplicar eso. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Imagínate, nada más que milagro, ¿verdad?
Y, y, y nada más, fíjate qué tremendos milagros, fíjate cómo es esto, ¿verdad? El hacer milagros en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo Testamento, un día está el profeta y la compañía de profetas estaban cortando unos árboles y de repente uno de los profetas que estaba ahí le da con el hacha, ¡paz! Y sale la cabeza del hacha volando. ¿Y cuántos de ustedes saben que las cabezas de las hachas flotan en el agua, verdad? Son como de plástico, ¿no? Y flotan. No, pues se fue hasta el fondo, ahí en el río que estaba ahí. Entonces, de repente la cabeza del hacha flotó y salió. Fíjate qué milagros. Podemos ver un montón de milagros, de cosas extrañas que pasan, pero tú tienes que creer y tienes que saber de milagros que pueden pasar. Y hacer milagros en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, leemos acerca de milagros que el Señor Jesús y sus discípulos hicieron. Tantos milagros hicieron que no cabrían en la Biblia, tantas cosas todavía que hicieron. Entonces, ahí dice Juan 22, 25. Juan 22, 25. Fíjate lo que dice, para que veas. Todavía no, ni siquiera, podemos darnos cuenta de los milagros que hubo, ¿verdad? Juan 22, 25. Ay, perdón. Perdón, está mala escritura. Bueno, lo que está diciendo se me escamoteó aquí el número, pero y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieron una por una. Pienso que en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir tantos milagros que hizo Dios. El Señor Jesucristo también multiplicó los peces y los panes para saciar una multitud y luego recogió 12 canastas de la comida que sobró. Le dijo a Andrés, vale, dales de comer, pero si nada más hay esto, Señor, tú dales. Y empezó a sacar y sacar y sacar. ¿Crees que estos milagros puede haber todavía? Jesucristo reprendió la tormenta. Un día estaba ahí dormido en la barca y los apóstoles con él. Iban ahí en el mar de Galilea y de repente se soltó una tormenta horrorosa ahí, tremenda, ¿no? Y los apóstoles, oye, despierta al Señor, nos vamos a hundir, despiértalo. Y aquel estaba durmiendo Jesús ahí, se agarran y lo despiertan, ¿ves? Y él agarró, se paró y reprendió la tormenta. Ya, bueno, a mí me surgen varias preguntas. La tormenta se disipó, se acabó. ¿Tú crees que eso pueda pasar en estos tiempos? Ahorita voy a platicar más. Pero, primer cosa, Jesús estaba en la barca. ¿Tú crees que esa barca se iba a hundir si estaba Jesús ahí adentro? Yo pienso que no, porque Jesús no se puede hundir. Bueno, esa es una cosa, ¿no? Y lo mismo, tenemos a Jesús dentro de nuestra barca, dentro de nosotros. ¿Por qué nos vamos a hundir? ¿Por qué te vas a hundir tú si tienes a Jesús dentro de tu barca? Si no lo tienes, recíbelo. Que se suba a tu barca Jesús allá a tu corazón. Recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador y pídele perdón por tus pecados y recibe a Jesús y asegúrate que Jesús está en tu barca, si no te vas a poder hundir. ¿Verdad? Pero qué tremendo es esto, ¿no? Y en el libro de los Hechos podemos ver un montón de milagros que sanaron, personas que sanaron, dones de sanidad y don de hacer milagros, ¿verdad? Entonces, para los que dudan en esta época, milagros en esta época, uno de ellos es mi esposa, ¿verdad? Que en medio de una operación que ella tuvo, ella falleció, en medio de la operación la resucitaron y volvió a la vida. Fue un milagro que Dios hizo, ¿verdad? Un hermano, creo que era de Nigeria, que se murió, un pastor, murió en un accidente, lo llevaron a la morgue, le metieron
¿cómo se llama? En la sangre para que se mantuviera el cadáver. Todo el producto químico, ¿verdad? Pero estaba un evangelista que se llamaba Reinhard Bonnke, ahí en África, andaba predicando, él ya falleció. Y agarraron el cadáver y se lo llevaron allá a la iglesia. Y él no oró, nomás oraron los hermanos que estaban allá abajo, empezaron a orar, hermano. Pero estaba moviéndose el don de fe y don de milagros ahí, de sanidades. Y se levantó. Hay una película de eso. A ver si la pueden encontrar. Y volvió a la vida. Y su esposa narra que todavía, él ya después de que había vuelto a la vida, él seguía oliendo todavía al producto químico que les pone, ¿verdad? Tremendo, ¿no? La multiplicación de la comida, ¿será que se multiplique todavía la comida? Un día fuimos un grupo de hermanos, fuimos a evangelizar allá en México al Cerro de la Estrella y no llevamos comida. Una hermana llevaba una ollita así chiquita, éramos un bolón. Entonces yo le dije a algunos de los hermanos, vayan a comprar unos refrescos y pues nos echamos un taquito a ver de lo que hay aquí del hermano, ¿no? Entonces la hermana llevaba un pomito así de comida nada más, bien poquito. Y eso fue tremendo. Y empezamos a orar, a darle gracias a Dios, bendecir los alimentos, multiplícalos, Señor. Y todavía de remate pasan unos niñitos por ahí y la hermanita le dice, oiga, niños, ¿no quieren venir a echarse un taquito? Y los niños dijeron, sí. Digo, ay, hermana, ¿cómo haces? Es bien poquito, ¿no? Fíjate, los de fe, ¿no? Imagínate, no, pues ¿cómo hace eso, no? Pero la hermana con mucha fe empezó con una cucharita, había un montón de tortillas ahí, y empezó a echarle, sacar, comieron los niños, empezamos a comer nosotros, nos llenamos y seguía sacando, ella no se ponía a preguntar si estaba acabando, le seguía sacando, nomás oramos por los alimentos, le pedimos a Dios un milagro y seguía sacando, pues todos comimos, quedamos satisfechos y todavía quedó ahí un montón. Yo lo vi y lo creo y por eso tengo fe. Dios multiplica la comida, así que no te preocupes, ten fe y ora por los alimentos con milagros. Si viene una crisis y vas a ver la comida se te va a multiplicar, ¿sí? Parece el don de hacer milagros, ¿sí? Provisión sobrenatural. Un día iban unos misioneros viniendo de un pueblo de Oaxaca ahí por la sierra en camino de terracería. Y un cerro se deslavó, venían de regreso ya para México y había una piedrota que cayó sobre el camino de terracería, ¿tú qué haces? Pues quedaron atorados ahí y un barranco por un lado y por otro lado esto. Y ellos empezaron a orar, Señor, te pedimos un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Tú has dicho que si tuviéramos fe, este monte se movería. Me acuerdo que dijeron, este monte se moverá. ¿Y sabes qué? Oraron y la piedrota, quién sabe, se empezó a deslavar del camino y se fue y se quitó. Y pudieron pasar. Te puedo enumerar un montón de milagros. Mi hijo, cómo lo sanó el Señor. Mi hijo Ricardo, de que estaba mal. Al esposo de una pariente mía también, que tenía un tumor en el cerebro, algo tenía, y oramos, declaramos sanidad en él, le abrieron el cerebro, ya no había nada, desapareció, así como les digo. ¿Cuánto necesitamos el don de hacer milagros, verdad? ¿Cuántos milagros has visto en tu vida? Empiézate a mover en el área de milagros. Tiempos vienen a la tierra donde todo va a ser muy difícil y no va a ser nada fácil poder vivir sin el poder del Espíritu Santo. Más bien poder sobrevivir ante esto. Dios puede multiplicar la comida, Dios puede hacer milagros de sanidad, Dios puede mover las cosas por donde tú vayas, Dios puede multiplicar gasolina. Ese es otro que me acuerdo de un hermano que nos contaron hace muchos años. No cargó gasolina, venía de Acapulco y de repente ya le marcó la aguja de vacío, ¿tú crees?
Y no, esto estuvo tremendo, se pusieron a orar ahí en el carro, ¿no? La falta también de prudencia, pero dijeron, no, Dios, Señor, haz un milagro, ayúdanos a llegar a México y a la primera gasolinera entrando a México podamos cargar gasolina, ¿no? Y el carro seguía andando y seguía andando y seguía andando y pasaba minutos, horas, de ahí seguían caminando con el tanque vacío. Total que llegando allá donde está la caseta del caminero por ahí, de la de Cuernavaca, hasta una gasolinera ahí, y hasta llegó el carro, ahí se paró. Entonces ya entraron a la gasolinera, le cargaron gasolina y le dieron gracias a Dios. Dios puede multiplicar la gasolina también. Dios puede hacer grandes milagros. Alma, mi esposa, tiene una fe tremenda con las tormentas. A veces avisan aquí donde vivimos hay tornados y granizo y cosas bien extrañas. Y a veces vienen los tornados y tú puedes ver los rayos y el viento empieza a aumentar. Se pone muy feo el asunto. Y un día venía una tormenta así, estaban los rayos. Abrimos la puerta ahí de la casa, extendimos las manos hacia el cielo y reprendimos la tormenta igual que Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, desvíate ahora. Y venía negro, así bien feo, ¿no? Y se desvió la tormenta. Si tenemos fe como un grano de mostaza, y no por el grano de mostaza que sea chiquito, sino por el poder que hay en la fe, milagros y cosas maravillosas podemos hacer. El problema de estos tiempos, amados, se los quiero decir, es la incredulidad por muchas de las cosas de tecnología y ciencia que hemos aprendido. Y no estoy diciendo que esté mal aprender ciencia ni tecnología. Está mal que perdemos la fe por eso, porque lo sustituimos por computadoras, por máquinas, por medicamentos, por cosas especiales, y vamos perdiendo la fe en Dios, de que Él puede realizar un milagro en estas vidas, y tú puedes ser utilizada por Dios en esta época. Y es lo que yo te quería compartir. Entonces, yo lo quiero dejar ahí, ¿verdad? Pero empieza a pedirle a Dios el milagro en tu vida, un milagro en tu vida, en tu familia. Vamos a orar. Y recibe, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que aquellos tú hayas designado para que tengan el don de hacer milagros, se empieza a manifestar en sus vidas. Trae una fe completa a sus vidas, en el nombre de Jesús. Una fe poderosa, Señor. Que se empiecen a mover montañas, se quiten tormentas, personas vuelvan a la vida, milagros, señales, prodigios, liberaciones, en el nombre de Jesús, Señor. Utilízalos en el poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, porque para eso es el don de hacer milagros. Que no duden, Padre, por la lógica, Padre, porque tú eres ilógico, Señor. ¿Sabes una cosa? Dios es ilógico, amado, amada. No te fijes en lo lógico. Dios es ilógico. Él mueve las cosas, abre el mar, deshace tormentas, multiplica comida, resucita a los muertos. Ese es nuestro Dios. Y a veces nos quedamos cortos. Señor, perdónanos porque nos quedamos cortos en la fe, por no creer que puedas hacer un milagro. Y Dios nos ha sostenido por fe a mi esposa y a mí por años, y a mis hijos. Y hemos conocido su poder y los milagros desde hace más de 35 años. Y los hemos visto. Yo por eso le creo a Él. Ahora es tu turno de que tú le creas. Y tú puedes decirme, es que no ha pasado en mi vida. Ya no dudes, confía en Él y empieza a creer. Recibe en esta hora el don de hacer milagros en tu vida. En el nombre de Jesús recíbelo, abre tu corazón a lo sobrenatural de Dios. Abre tu corazón para que tengas fe y no dudes. En el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida y la unción y poder del Espíritu Santo sean en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana próxima.